Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vírico consejo de nuestras Piaggio MP3 500. En esta ocasión quiero compartir con vosotros una experiencia que hemos tenido con un colega que tenía su moto que le estaba constantemente pitando por un problema del bloqueo de la dirección, ese famoso pitido que muchas veces no nos dejaba ni siquiera arrancar la moto. Bueno, normalmente suele suceder que esto es debido a la falta de líquido en el sistema de bloqueo de la dirección o bien porque se ha producido alguna burbuja en su interior. Nosotros hicimos una purga completa del circuito. Tenéis un vídeo tutorial en este mismo canal de cómo se hace, o sea, no voy a incidir mucho más allá en él. Pero el resultado fue que después de purgarlo, después de repulgarlo, por decirlo de alguna manera, el problema seguía existiendo, ese pitido continuo en la moto. Bueno, pues escribí a un colega norteamericano que me carteo, como se decía antiguamente, con él, en este caso por correo electrónico, y le expliqué la situación y me dio una solución que al principio la verdad que no le di mucha credibilidad porque me parecía algo increíble y muy simple, ¿no? El resultado es que funcionó, con lo cual es lo que quiero compartir con vosotros. ¿Y cómo funcionó? Pues simplemente desconectando esta clavija, que ahora veremos dónde es, con una batería externa, que puede ser incluso la misma batería del coche, siempre que el coche no esté arrancado, y conectando el positivo aquí y el negativo en esta dirección. Con unas pinzas, lógicamente, si no queréis sacar la batería del coche y enredar mucho, pues simplemente con las pinzas del coche y luego pues un trozo de cable que le conectemos aquí el positivo y por este lado a la pinza roja, y aquí lo mismo, la pinza negra al negativo. Pero bueno, ¿cómo llegamos? Lo importante es cómo llegar a esta conexión. Primero vamos a ubicarnos dónde está exactamente esta conexión. Voy a ver si me funciona ahora. Vale. Como siempre me pasa, cada vez que me enredo con las motos, nunca me acuerdo de ese momento de hacer fotografías o vídeos. Así que he tenido que retomar algunas fotos que tenía de otros videotutoriales y bueno, pero para explicarlo yo creo que va a ser suficiente. Bueno, primero, ¿dónde se encuentra esta conexión que habéis visto antes? Pues exactamente se encuentra aquí, en el interior. Formas de acceder, dos vías. Una, por aquí abajo, que se vería la clavija. Vaya, perdonad que me están llamando por teléfono. No. Luego contesto a mi hermana. Bueno, sería una, acceder por aquí abajo, si tenemos unas manitas ligeras, no como yo que tengo unas manazas, y sería desconectar esa clavija y dejar pues la clavija como la vemos por aquí fuera, ¿de acuerdo? No era mi caso, con lo cual me tocó currar y desmontar como siempre. Bueno, pues ¿qué empecé? Pues empecé por la cúpula, ¿lo veis? Quité estos tres tornillos, quité esta pieza de aquí, que está, ya os expliqué en algunos vídeos, sale a presión, es decir, empezamos a tirar de aquí hacia arriba, todo esto, y al final sale esa pieza de color verde. Bueno, aquí vemos como ya ha desaparecido la cúpula, y aquí ya ha desaparecido esta pieza verde, como os he dicho, sale a presión. Fíjate, lo va encajada aquí, ¿lo veis? En estos huequecitos de aquí, y en este es el tercero. Bueno, ¿qué hago a continuación? Quito este tornillo que veis aquí y este. Por el otro lado lo mismo, es decir, son 4 tornillos que hay que quitar. Seguimos. La parte delantera, donde tenemos la guantera, fijaros que aquí está el cargador de USB, tenemos que quitar este tornillo que veis aquí y otro que hay aquí. Bueno, volvemos a la parte frontal y nos encontramos que aquí tenemos un tornillo y aquí otro. No se puede ver, pero bueno, es paralelo a este, lo vais a ver. Y este es el que sujeta esta luz. ¿De acuerdo? Quitando este tornillo y esta pieza la vamos a poder desmontar. Ya simplemente, con un poco de presión hacia el fondo, desaparece esta pieza y la podemos desmontar. Debajo justamente de esta luz que hemos visto tenemos este tornillo y este, que le quitamos. Y una vez que quitamos estos dos tornillos, toda esta pieza queda, como podéis visualizar, al aire libre. ¿Dónde está esta conexión? Pues está justamente aquí. Levantáis, este es el relé de los intermitentes, pero justamente está aquí debajo, ¿de acuerdo? Pues simplemente lo desconectamos. Yo lo hice por la parte de abajo, es decir, tiré el cable este hacia abajo, y luego lo subí y lo conecté. Y lo que os he dicho antes, con una batería, metemos aquí el positivo y aquí el negativo, de una forma directa. Bueno, ¿qué oiréis? Oiréis como un clac, clac.
Ese es el motor que bloquea lo que es la dirección. Bueno, pues una vez que hicimos eso, volvimos a conectar todo esto y el pitido desapareció. Parece algo ilógico, ¿no? Porque esto está simplemente alimentado por la batería. No sabría explicar cuál es el motivo, pero el resultado final es que ese pitido desapareció. Así que espero que os sea de utilidad y por mi parte simplemente compartir esta experiencia un poco rara, pero que funciona. Venga, un saludo cordial a todos. Chao.